La palabra de hoy se encuentra en Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y, para poner a prueba a Jesús, dijo: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí?» El intérprete de la ley respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo: «Has contestado correctamente. Haz eso y vivirás». Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» Jesús le respondió: «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo, se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: «Cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que haya gastado de más». De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: «El que tuvo compasión de él». Entonces Jesús le dijo: «Pues ve y haz tú lo mismo». Hoy entonces vamos a ver una de las parábolas más populares que quizás la Biblia tiene, y es quizás también una de las más mal interpretadas. Estoy hablando específicamente de la parábola del buen samaritano. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, y Lucas especialmente enfatiza aquellos temas que están relacionados con la predicación del Evangelio y con la salvación. Por lo tanto, en esta parte de la historia que observaremos hoy, Jesús está fijando su mirada para ir hacia Jerusalén. Lucas 9:51 dice que cuando se cumplían los días de la ascensión de Jesús, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La ruta que toma Jesús hacia Jerusalén es el camino con destino a la cruz. Y la cruz para nosotros es sinónimo de gracia y de salvación. Entonces, dicho eso, es importante además tener en cuenta que esta parábola no es un llamado a la acción social como popularmente se cree. Jesús no está estableciendo o no va a establecer una regla moral de comportamiento para los cristianos, sino que va a establecer un precedente para que logremos entender de qué manera podemos obtener salvación. Acompáñenme entonces con la lectura del primer versículo. Dice así: «En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Aquí vemos entonces a un hombre que intenta hacerse el pillo o el astuto con Jesús. Una actitud que quizás para nosotros también es muy familiar. Pero a diferencia de nosotros, este hombre es un experto en la ley. Una persona que dedica su vida exclusivamente al estudio y a la enseñanza de las Escrituras. Los expertos en la ley, también llamados escribas, eran personas muy respetadas socialmente. Pertenecían a un grupo religioso de élite llamado los fariseos. Este hombre, seguramente para validar públicamente sus capacidades, intenta poner de manera a prueba a Jesús de manera pública también. Y le hace una pregunta que quizás ya nadie se hace. Pero sin embargo, a Jesús se le hicieron en muchas oportunidades. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Qué difícil es concebir siquiera la idea de que yo no sea el protagonista
ni tenga el control de lo que pasa con mi vida. Especialmente si se trata de algo en lo cual yo me sienta muy capacitado y merecedor de la gloria por hacerlo bien. El experto en la ley hizo esta pregunta porque confiaba mucho en sí mismo y esperaba que quizás Jesús le contestara lo siguiente: no debes hacer nada. Ya has hecho todo y lo ha hecho muy bien. Eso quizás es lo que este experto en la ley esperaba que Jesús le contestara. Pero Jesús sabía que esto no era así. Por lo tanto, comienza un diálogo con él y lo lleva justamente a su área de experticia. Jesús quiere demostrarle que la ley, aquello en lo que este hombre ha puesto toda su esperanza y su confianza, no tiene ningún poder para salvarlo. Y le hace dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? La pregunta, ¿cómo la interpretas tú? En el original es ¿qué lees en ella? En donde leer específicamente conlleva una acción. Así como el creer conlleva a la obediencia o el arrepentimiento conlleva a un cambio de mentalidad. Entonces Jesús, al hacerle esta pregunta, indirectamente o quizás muy directamente, le hace ver que no ha sido capaz de cumplir la ley que él tanto conoce. Le hace ver entonces que la ley por sí sola no ha tenido en su vida el resultado esperado. Es como si yo hoy día te preguntara a ti: ¿cómo interpretas Éxodo 20:13? Que por cierto dice, no mates. Tú podrías decir, me salvé, porque no he matado a nadie. He cumplido este mandamiento. Ok, pero ¿qué sucede cuando Jesús es quien interpreta este mandato? ¿Qué es lo que dice? Mateo capítulo 5 dice, ustedes han oído que se dijo, no matarás, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable. Entonces, cuando Jesús interpreta las cosas, cambian radicalmente. Por lo tanto, podemos ver que, al igual que el experto en la ley, nosotros, ustedes, son incapaces de cumplirla a la perfección con la que ésta demanda que se cumpla. Entonces, ¿puede acaso la ley solucionar el problema del pecado? Por supuesto que no. Este está arraigado profundamente en nuestros corazones. Ahora, quizás puede que tú te estés preguntando, ¿cuál es entonces el propósito de la ley? ¿Por qué Dios la puso allí si sabe que nosotros somos incapaces de cumplirla? Bueno, esta pregunta la vamos a resolver más adelante, así que les invito a que sigamos con el texto. Versículo 27 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta es la respuesta de Jesús al experto de la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Perdón, esta es la respuesta del experto de la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Si observamos bien, este experto en la ley solo respondió la primera pregunta sobre lo que la ley dice. Además que como experto esto fue muy sencillo. Es cosa de unir Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 con Levítico capítulo 19, versículo 18. Para él fue muy fácil responder esta pregunta. Pero por alguna razón omitió responder la segunda pregunta. ¿Cómo tú la interpretas? ¿Por qué? Porque el experto en la ley da por hecho, no lo duda, no lo pone en duda, él da por hecho que sí ha amado a Dios por sobre cualquier cosa y que sí ha amado a su prójimo como a sí mismo. Pero Jesús, que muy bien conoce los corazones de las personas, sabe que esto no es así.
Entonces le responde magistralmente, también con un texto que él conoce, Levítico 18:5. Hazlo entonces y vivirás. En otras palabras, lo que le está diciendo, eso que tú ya sabes muy bien, mejor que nadie, por cierto, ahora ponlo en práctica. A esta altura, Jesús y también la audiencia, recordemos que esta es un debate público, hubiesen esperado que el experto en la ley reconociera su incapacidad de cumplir la ley y que se arrepienta de su pecado. Pero no pudo. Su orgullo y su ceguera no se lo permitieron. Pero nosotros no debemos apresurarnos a juzgar esta actitud. Piensa en ti cuando has sido exhortado por un hermano o un amigo. Yo personalmente hago muchas cosas, casi lo imposible por justificarme. Busco 1000 excusas, porque en verdad mi orgullo me nubla. Durante las prédicas, cuando estoy ahí donde están ustedes, la mayoría de las veces, cuando están exhortándonos desde acá, pienso que no me están hablando a mí, sino que le están hablando a mi hermano que está al lado. Por lo tanto, al igual que este experto en la ley, por naturaleza yo no tengo la capacidad innata de arrepentirme. Por eso, en el versículo 29, el experto intenta también justificarse, pidiéndole a Jesús una definición más precisa de quién era su prójimo. Esto puede que suene ilógico, como si para Dios existiese un límite para amar. Pero esta pregunta en realidad no debiera sorprendernos a nosotros, porque un judío, o más bien para un judío, su prójimo era otro judío. Ni pensar, por ejemplo, en un gentil o un extranjero, menos pensar en un samaritano, por ejemplo. Estos eran considerados literalmente enemigos para ellos. Los fariseos habían elevado el odio hacia sus enemigos a la altura de una virtud. Esto lo podemos ver en Salmo 139. Queridos amigos, de algún modo nosotros también tenemos nuestros enemigos. O personas que nos han ofendido a nosotros, dañado o quizás nos han dado la espalda. Discriminado, por ejemplo, por nivel socioeconómico, cultural o eclesiástico incluso. En el sentido de que nosotros podríamos sentirnos especiales o superiores porque tenemos el privilegio de predicar, de enseñar, ser miembro de un grupo de liderazgo, por ejemplo. Pero por estas razones y muchas otras razones es que necesitamos urgentemente que nos arrepintamos. Pero como ya hemos visto, por naturaleza somos incapaces de hacerlo. Pero yo les animo, hermanos, porque una de las cosas que vimos en el primer punto es nuestra incapacidad de cumplir la ley. Y esta, para nosotros, es una muy buena noticia si logramos entender el propósito que esta tiene. Si pueden ver y buscar en sus Biblias, por ejemplo, lo que dice Gálatas 3:24, dice acerca de la ley que esta vino a ser un guía o un tutor, otra Biblia dicen el ayo, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. La ley entonces por sí sola no nos puede justificar, no nos puede salvar. Su objetivo es llevarnos a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Revelándonos entonces nuestra incapacidad y nuestra necesidad de un Salvador. Necesitamos a alguien que cumpla esa ley por nosotros y que de otra manera estaríamos perdidos. Sigamos entonces, sobre ese tema vamos a ver en la aplicación final, vamos a profundizar un poco más. Vamos entonces con lo que sigue. Dice entonces, el experto en la ley había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, para responderle, va a usar una parábola que comúnmente nosotros la conocemos como la parábola del buen samaritano. Pero que yo
Patudamente le cambié el nombre y le puse la parábola del enemigo que se compadece. Versículos entonces 30 y 32 es así. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Al leer este relato, se asume que el hombre que había sido asaltado y quedado medio muerto era un laico judío, ya que la ruta que va desde Jericó hacia Jerusalén era un camino muy frecuentado por aquellas personas que servían en el templo, como los sacerdotes y los levitas. Pero paradójicamente, este camino también era frecuentado por ladrones. Por lo tanto, era un camino peligroso. Y en aquel tiempo, y según la ley, tocar a un hombre muerto era significado de contaminación. El sacerdote y el levita habrían quedado impuros si hubiesen tocado a este hombre muerto. No podrían haber continuado con sus labores o funciones en el templo. Sin embargo, el texto dice claramente que ambos, tanto el sacerdote como el levita, vieron a este hombre y le hicieron el quite. O sea, tuvieron la certeza de que este hombre no estaba muerto. Además, dice que iban desde, o más bien, hacia Jericó. Por lo tanto, no iban al trabajo, no iban a la pega, iban a sus casas lo más seguro. La excusa podría haber sido que ambos tuvieron temor de detenerse, ya que, como dijimos, esta era una ruta peligrosa. Pero lo que dice el mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ama a tu prójimo cuando sepas que es seguro o cómodo hacerlo. Nos vamos dando cuenta entonces que el mandamiento no soluciona para nada nuestra falta de amor, por ejemplo. No soluciona nuestro pecado. Más bien, la ley, el mandamiento va dejando o más bien nos va dejando a nosotros por completo en evidencia. Sigamos con el relato, versículos 33 al 35. Dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Entonces había sido el turno del sacerdote, luego del levita. Y lo lógico para la audiencia es que ahora fuese el turno del experto en la ley, a ver cómo iba a reaccionar. Pero no, fue el turno de un samaritano, como dije anteriormente, uno de sus peores enemigos, alguien que era discriminado y odiado por el pueblo judío. Así que imaginen el rostro descompuesto del experto al darse cuenta que él no fue el protagonista y ejemplo de amor al prójimo. Imaginen su cara al darse cuenta que él ni siquiera fue una opción dentro de este relato. Entonces, como para resumir el relato, ¿qué nos dice que sucedió? Nos dice que un hombre despreciado y odiado por los judíos, que había emprendido un viaje, encuentra y se acerca a un hombre debilitado, desnudo y moribundo. Al ver su condición, se compadece de él, cura sus heridas y lo sana. Luego lo toma y lo lleva a un lugar cómodo y seguro. Se queda con él
y lo cuida por un tiempo. Y cuando tuvo que irse, no lo dejó solo, sino que le encomienda su cuidado a otra persona, comprometiéndose a dejar cubiertas todas sus necesidades. Y por último, le promete regresar por él. ¿Pueden darse cuenta y olfatear cómo el Evangelio se abre paso en medio de esta parábola? A mí, cuando estudié esto, me fue realmente muy asombroso. ¿Recuerdan ustedes entonces cuál fue la pregunta del experto de la ley que dio pie a esta sorprendente parábola? Él preguntó: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pero Jesús invierte esa pregunta de la siguiente manera y le dice en el versículo 36: ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En otras palabras, no se trataba de quién era el prójimo para él, porque en realidad todo ser humano debe ser el prójimo para uno o para él. El punto era si él se estaba comportando como un prójimo de otros, sin discriminar y sin limitarse. Tristemente, este mal intérprete de la ley sabía que el samaritano no lo tenía considerado como un prójimo, sino más bien como un enemigo. Entonces, este respondió que el que había sido el prójimo del que cayó fue el que se compadeció de él. O sea, ni siquiera pudo mencionar la palabra samaritano. Entonces Jesús termina con el relato con la siguiente exhortación. Le dice: ve entonces y haz tú lo mismo. Aquí, mis queridos hermanos y amigos, hay que poner mucho cuidado para interpretar correctamente este mandato de ve y haz lo mismo. Y al mismo tiempo hay que ser atrevidos. Lo importante es evitar que nos adjudiquemos una posición que no nos corresponde. La pregunta que yo me haría es: ve y haz lo mismo que ¿quién? ¿Que el sacerdote? ¿Que el levita? Por supuesto que no. Ya vimos que ellos, al igual que nosotros, son incapaces de hacer algo al respecto. Entonces, al parecer, nos queda solamente una opción. ¿Tenemos que hacer lo mismo que el samaritano? De ninguna manera, diría el experto en la ley. Antes muerto. ¿Antes muerto? Al parecer, habría otra opción, porque precisamente es en esa condición que el samaritano ve y se compadece de este hombre. De otra manera, ¿por qué alguien se compadecería? Debes darte cuenta entonces que en esta historia, el experto en la ley y nosotros somos esa persona débil y moribunda, incapaz de hacer algo por sí mismo. En otras palabras, la exhortación de Jesús sería la siguiente: ve y haz lo mismo que el hombre que cayó en manos de los ladrones. Déjate salvar por tu prójimo, incluso si a este lo consideras un enemigo, porque a decir verdad no tiene ninguna opción. Y esto, mis queridos amigos, contundentemente responde además la pregunta inicial y principal que el experto de la ley le hizo a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál sería la respuesta entonces? Nada. Porque simplemente no tenemos la capacidad de hacer algo por nuestra salvación, más que aceptar quizás la dura realidad que otra persona, por gracia, podría compadecerse y hacer lo que nosotros estamos incapacitados de hacer. No podemos hacer nada. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Queridos hermanos, Jesús es nuestro verdadero y más grande prójimo, a quien debemos anhelar, amar y seguir. Él, al ver nuestra condición de debilidad e incapacidad, se compadeció, aunque no fuésemos merecedores. Necesitábamos entonces que Él emprendiera este arriesgado viaje, que dejara la comodidad de su hogar para venir en nuestro rescate. Y a través de su sufrimiento y sus heridas, nosotros fuésemos sanados y llevados a un lugar seguro. Jesús, mis queridos amigos, pagó completamente la deuda que teníamos por culpa de nuestras muchas transgresiones. Jesús, por medio de su Espíritu, cubre todas nuestras necesidades y nos cuida hasta que Jesús regrese. Jesús es nuestro único, gran, poderoso y suficiente Salvador. Hoy Jesús nos revela ser la persona que moldea, define e interpreta verdaderamente el amor al prójimo. Es solo en Él que podemos ser capacitados para amar a otros, así como nos amamos a nosotros mismos. Si no aceptas la gravedad de tu condición y de tu incapacidad para cambiarla, la obra de Cristo no tendrá ningún sentido para ti. Debes saber y recordar que estábamos muertos en nuestros pecados, tan capaces de ayudarnos a nosotros mismos a salir de esa condición como un cadáver es capaz de salir de su ataúd. La nueva vida que necesitamos, Él nos la otorga. La vida que no podíamos vivir, Jesús la vivió por nosotros. Simplemente no hay esfuerzo humano que pueda hacer esto. Debía venir un Salvador, porque no teníamos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. La única esperanza es que Dios, en amor y gracia, se acercara a nosotros para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Les invito a que oremos. Querido Padre,